Imagina una sala oscura. Año 865 después de Cristo. Un salón vikingo en algún rincón helado de Dinamarca. Un mensajero acaba de terminar de hablar. Las palabras todavía flotan en el aire como veneno. 4 hermanos están sentados alrededor de una mesa de madera vieja. Ninguno se mueve. Ninguno respira. Sigurd, al que llamaban serpiente en el ojo, tiene un cuchillo pequeño en la mano. Lleva un rato cortándose las uñas con total indiferencia. Cuando la noticia del asesinato de su padre penetra en su cabeza, no grita. No levanta la mirada. Simplemente sigue cortando. El filo pasa del borde de la uña a la carne, atraviesa la piel y llega hasta el hueso duro del dedo. No siente nada. Al otro extremo de la mesa, su hermano Bjorn, al que apodaban costado de hierro, sostiene una pieza de ajedrez tallada en hueso macizo. Su puño se cierra lentamente. Un chasquido seco rompe el silencio. La pieza estalla dentro de su mano. Fragmentos de hueso se clavan en su palma y la sangre empieza a gotear sobre la madera con un ritmo lento, casi ceremonial. Eso no fue dolor. No fue duelo. Fue una declaración de guerra. Ese fue el momento exacto en que nació la venganza del gran ejército pagano. Antes de sumergirnos en esta historia olvidada de sangre, estrategia y destrucción, si te apasiona descubrir las verdades ocultas de la historia, dale al botón de suscribirse y activa la campanita. Y déjame un comentario con el lugar desde donde estás escuchando esto. Me parece fascinante que estemos explorando estas historias milenarias desde distintos rincones del mundo, conectados a través del tiempo por la misma curiosidad. Ahora, para entender esa reacción visceral, hay que entender la ofensa. Los mensajeros confirmaron que el rey Aella de Northumbria no simplemente había matado a Ragnar Lodbrok. Lo había torturado. Había lanzado al legendario guerrero vikingo a un pozo lleno de serpientes venenosas para que muriera de la forma más humillante posible. Sin armadura. Sin armas. Sin honor. Aella quería demostrarle al mundo que Ragnar no era más que un hombre de carne y hueso. Pero con su último aliento, Ragnar se rió en la cara de su verdugo. Mientras el veneno le recorría las venas, pronunció una profecía que resonaría durante siglos. ¿Cómo gruñirían los pequeños cerditos si supieran cómo sufre el viejo jabalí? Aella pensó que estaba eliminando una amenaza. En realidad, estaba encendiendo la mecha de su propia destrucción. Se olvidó de que el viejo jabalí tenía hijos. Y esos cerditos se habían convertido en los señores de la guerra más letales de toda Europa. La respuesta en Dinamarca fue inmediata. No hubo lágrimas. No hubo funerales. Solo movilización. Sigurd se arrancó el cuchillo del hueso. Bjorn se limpió la sangre de la mano. Enviaron un llamado que alcanzó cada rincón del mundo nórdico. Esto no sería una incursión por plata ni por esclavos. No les importaban los tesoros. Esta era una misión con un solo objetivo brutal: exterminio. Guerreros llegaron desde Noruega, Suecia e Irlanda. Rivales que se odiaban a muerte dejaron de lado sus conflictos. Mercenarios renunciaron a su paga solo por el privilegio de participar. Todos fueron atraídos por la magnitud de lo que estaba por venir. El rey Aella creía estar seguro detrás de su fortaleza de piedra, al otro lado del mar. No tenía idea de que acababa de despertar una fuerza que Inglaterra jamás había visto. A finales del año 865, los vigías en la costa de Anglia Oriental vieron algo en el horizonte que les heló la sangre. Normalmente, una alerta vikinga significaba 3 barcos, tal vez 5. Comandos rápidos de asalto. Pero esta vez, el horizonte entero parecía moverse. Cientos de naves con cabezas de dragón cortaban la niebla como fantasmas. Eso no era un grupo de asalto. Era una ciudad flotante. Una migración de muerte. Los historiadores la llaman el Gran Ejército Pagano. Las crónicas anglosajonas la describen simplemente como la Gran Horda. No eran solo guerreros. Había herreros, mujeres, niños, caballos. No venían a robar y marcharse. Venían a tomar la tierra, a quemar las cosechas y a desmontar los reinos de Inglaterra piedra por piedra. Al frente de esta fuerza descomunal no estaba el hermano más fuerte, Bjorn, ni el más estoico, Sigurd. Era Ivar, el desuesado. Durante siglos se ha debatido por qué lo llamaban así. ¿Tenía los huesos frágiles? ¿No podía caminar? ¿O era una metáfora de su flexibilidad sobrenatural en combate? Las sagas cuentan que lo llevaban al campo de batalla sobre un escudo. Pero que nadie se engañe. Ivar era el cerebro de toda la operación. Mientras sus hermanos eran impulsados por la furia, Ivar funcionaba con una crueldad fría, matemática, casi quirúrgica.
Él entendía que a un rey como a ella no se le mataba solo con hachas. Se necesitaba estrategia. Ivar sabía que Northumbria era demasiado fuerte para atacarla directamente desde el mar. Así que hizo un movimiento que desconcertó a todos. No navegó hacia el norte, hacia ella. Desembarcó su flota entera en Anglia Oriental. Rodeó a su objetivo. ¿Por qué? Porque Ivar jugaba a largo plazo. Sometió a los habitantes locales sin masacrarlos. Les exigió caballos. Transformó a su infantería marinera en caballería montada. Pasó el invierno entero recopilando información, afilando espadas y dejando que el terror de su presencia se filtrara hacia el norte como una plaga silenciosa. Dejó que el rey a ella esperara. Dejó que el miedo creciera. Ivar sabía que la anticipación del dolor muchas veces es peor que el dolor mismo. Cuando la nieve se derritió en el año 866, el gran ejército pagano bajo el mando de Ivar ya no era una horda de vikingos furiosos. Se había convertido en una máquina de guerra profesional, abastecida y hambrienta. Dirigieron la mirada hacia el norte. Los cerditos habían dejado de gruñir. Era hora de cazar al jabalí. Mientras tanto, Northumbria estaba demasiado ocupada destruyéndose a sí misma. El rey a ella, el usurpador que había matado a Ragnar, luchaba contra el rey legítimo, Osber. Estaban tan consumidos por su odio mutuo que no vieron la sombra que se acercaba desde el sur. Una guerra civil es un regalo para cualquier invasor, e Ivar lo aceptó con los brazos abiertos. En el otoño de 866, Ivar hizo su jugada. Marchó con el ejército hacia el norte usando los caballos que le había arrancado a los anglos orientales. Se movieron con una velocidad aterradora, esquivando aldeas menores, apuntando directo al corazón del norte, la antigua ciudad romana de York. Pero Ivar no solo eligió el objetivo. Eligió el momento. Esperó al 1 de noviembre. El día de Todos los Santos. Piensa en la genialidad de esa decisión. En esa festividad, toda la nobleza, los comandantes militares y los obispos estarían reunidos en las catedrales. Desarmados. Distraídos. De rodillas en oración. Esperaban un banquete. Esperaban protección divina. Lo que recibieron fue el ejército pagano. Los vikingos golpearon York mientras las campanas de las iglesias todavía sonaban. Las defensas estaban sostenidas por guarniciones mínimas. Las puertas fueron derribadas antes de que los líderes de Northumbria terminaran sus himnos. No fue una batalla. Fue una masacre en un santuario. Cuando el sol se puso aquel día de Todos los Santos, la capital del norte había caído. Pero Ivar no quemó York. Eso habría sido el error de un saqueador común. La ocupó. Reparó las murallas romanas, llenó los almacenes de provisiones y convirtió la ciudad en una fortaleza vikinga en pleno territorio enemigo. Se sentó en el trono de Aella y esperó. Sabía que la caída de York obligaría a sus enemigos a dejar de luchar entre ellos y venir a buscarlo. Contaba con eso. Quería que Aella y Osber se aliaran. Quería que trajeran sus ejércitos hasta las murallas. ¿Para qué perseguir ratones cuando puedes poner el queso y esperar a que las ratas vengan solas a la trampa? Pasaron 4 meses hasta que los de Northumbria tragaron su orgullo. 4 meses viendo cómo un ejército pagano ocupaba su capital, comía sus provisiones y se burlaba de sus dioses. Finalmente, en marzo del 867, el rey Aella y su rival Osber se dieron la mano. Unieron sus fuerzas en un solo ejército masivo y marcharon sobre York convencidos de que Dios estaba de su lado. El 21 de marzo, domingo de Ramos, los de Northumbria atacaron. Al principio parecía una victoria. Encontraron brechas en las defensas, derribaron las puertas. Un clamor se elevó entre las filas inglesas. Miles de soldados se precipitaron por las callejuelas estrechas de York creyendo que los vikingos huían. Pero no entendían contra quién estaban luchando. Ivar no había perdido las murallas. Las había abandonado a propósito. Los había invitado a entrar. En cuanto la mayor parte del ejército de Northumbria se comprimió dentro de las calles angostas, la trampa se cerró. Los vikingos aparecieron en los tejados. Surgieron de los callejones laterales. Cerraron sus escudos en ambos extremos de las calles principales y convirtieron York en un corredor de muerte claustrofóbico. La ventaja numérica se evaporó. En el combate cuerpo a cuerpo de las calles urbanas, las lanzas largas de las milicias inglesas eran inútiles. Aquello se convirtió en una carnicería con hachas y cuchillos. El pánico se extendió al instante. Los de Northumbria estaban tan apretados que no podían ni levantar sus armas. Los masacraron donde estaban parados. El rey Osber cayó en el caos,
su cuerpo pisoteado en el barro de la ciudad que intentaba salvar. Pero en medio del baño de sangre, los vikingos tenían una orden específica. Había un hombre que no debía morir. Los hijos de Ragnar observaban el campo de batalla buscando una corona entre los rostros de los moribundos. A ella vio cómo su ejército se desintegraba. Vio morir a su rival. Comprendió con horror creciente que las murallas que acababa de atravesar eran ahora su celda. Lo arrancaron del caballo, le quitaron las armas y lo obligaron a arrodillarse en el lodo empapado de sangre. La batalla de York había terminado. Y lo que vino después fue mucho peor. A ella fue arrastrado hasta una colina visible tanto para el ejército vikingo como para los aterrados supervivientes. Lo tendieron boca abajo. Le clavaron las manos y los pies al suelo. Ya no era un rey. Era un lienzo para la obra maestra de Ivar. Le practicaron el águila de sangre. 2 cortes largos y curvos a lo largo de la columna vertebral. La piel retirada como si fueran alas de pergamino. Las costillas separadas una por una del espinazo con martillo y cincel. Cada golpe resonando sobre el campo silencioso. Las costillas dobladas hacia afuera imitando las alas desplegadas de un ave. Y el acto final, los pulmones extraídos de la cavidad torácica y colocados sobre las costillas rotas, aleteando con los últimos estertores de un hombre convertido en símbolo grotesco de la dominación vikinga. A ella gritó. Y al gritar, según la creencia nórdica, perdió su derecho a entrar en el Valhalla. No murió como guerrero. Murió como ofrenda a Odín. Pero la sed de los hijos de Ragnar no se apagó con a ella. En el 869, regresaron a Anglia Oriental. El rey Edmund, que les había dado caballos años antes creyendo comprar su seguridad, fue capturado, atado a un árbol y acribillado con flechas hasta parecer un erizo. Se negó a renunciar a su fe cristiana, así que Ivar ordenó que le cortaran la cabeza y la arrojaran al bosque espeso para que sus seguidores no pudieran darle un entierro digno. Edmund no murió por haber matado a Ragnar. Murió por estar en el camino de la avalancha. Luego cayó Mercia. Su rey, Burgred, vio el destino de Aella y el destino de Edmund. Vio el águila de sangre y el erizo. No peleó. No rezó. Huyó a Roma con todo el oro que pudo cargar y murió en el exilio, lejos de la tierra que juró proteger. Los vikingos ni siquiera tuvieron que desenvainar sus espadas. El miedo hizo el trabajo por ellos. Mira el mapa de Inglaterra en ese momento. Casi todo está en negro. Solo un reino quedaba en pie, Wessex. Si Wessex caía, Inglaterra dejaría de existir. Se convertiría en una extensión occidental de Escandinavia. Pero en Wessex, los vikingos encontraron algo que no habían enfrentado antes. No era un tirano arrogante como Aella, ni un mártir pasivo como Edmund, ni un cobarde como Burgred. Era un joven llamado Alfredo. Todavía no era el grande. Era un príncipe enfermizo, plagado de dolores crónicos, siempre a la sombra de su hermano mayor. Pero poseía un arma que hasta Ivar respetaba, una mente táctica brillante. Cuando su hermano murió, Alfredo heredó la corona en plena zona de guerra. Evaluó la situación y tomó una decisión que muchos llamaron cobardía. Les pagó a los vikingos para que se retiraran. Una suma enorme de plata conocida como Danegeld. Pero había una diferencia fundamental entre Alfredo y Burgred. Burgred pagó para salvar su pellejo. Alfredo pagó para ganar tiempo. Sabía que aún no podía vencer al gran ejército en campo abierto. Necesitaba reformar su ejército, construir barcos, estudiar a su enemigo. Se compró 5 años de silencio. Y mientras los vikingos tomaban el oro y se asentaban en sus tierras conquistadas creyendo que Wessex estaba sometido, Alfredo observaba en las sombras. Planificaba. Esperaba. En el año 873, Ivar el desuesado murió. No en batalla. No con una espada en la mano. Murió de una enfermedad repentina, probablemente rodeado de oro saqueado, derrotado por su propia biología. Un final silencioso, casi anticlimático, para una figura de violencia tan legendaria. Pero la leyenda cuenta otra versión más oscura. Dicen que antes de morir, Ivar ordenó que llevaran su cuerpo de vuelta a Inglaterra y lo enterraran en la costa exacta donde los vikingos desembarcaron por primera vez. Su profecía decía que mientras sus huesos vigilaran la costa desde la tierra inglesa, ningún invasor extranjero podría conquistar la isla. Se dice que ese maleficio se mantuvo durante 200 años, hasta que en 1066, Guillermo el Conquistador, supersticioso y temeroso de las historias del guardián sin huesos, encontró el túmulo de Ivar, desenterró el cadáver que milagrosamente no se había descompuesto y lo quemó en una pira hasta reducirlo a cenizas. Solo entonces se atrevió a lanzar su conquista.
La venganza del gran ejército pagano fue un éxito absoluto. Cazaron a cada hombre responsable de la muerte de Ragnar. A ella quedó convertido en ruina sangrienta. Edmund en un mártir decapitado. El norte y el este pertenecían a los vikingos. Pero la venganza es algo extraño. Empieza como fuego para quemar enemigos, pero al final forja un mundo nuevo. Los vikingos no solo mataron y se fueron. Se quedaron. Cambiaron sus espadas por arados. Las tierras conquistadas se conocieron como el Danela, un territorio vasto donde las leyes, costumbres e idioma nórdico echaron raíces profundas. Si hoy caminas por las calles de York o encuentras nombres de pueblos que terminan en Baí o Sorp, estás mirando los ecos de aquella invasión. La muerte de Ragnar no solo trajo destrucción, trajo la fusión de dos culturas. Los hijos de Ragnar cumplieron la profecía de su padre, pero también sembraron algo más, caos. Y de ese caos, los anglosajones tuvieron que evolucionar. Necesitaban un líder que fuera más que un simple guerrero. Necesitaban un visionario. Y ese visionario ya estaba preparándose en los pantanos de Wessex, construyendo la primera armada inglesa de la historia, diseñando una red de fortalezas, listo para hacer lo imposible, revertir la marea. Los hijos de Ragnar obtuvieron su venganza. Pero la pregunta que quedó flotando en el aire fue otra. ¿Podrían conservar lo que habían tomado? Si quieres descubrir cómo un rey enfermizo y erudito logró derrotar a los guerreros más temidos de la era vikinga y ganarse el título de El Grande, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte lo que viene. Y antes de irte, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el águila de sangre fue una práctica histórica real o simplemente un mito aterrador creado para sembrar el pánico entre los cristianos? Voy a leer cada una de sus teorías. Hasta entonces, recuerda, la historia la escriben los vencedores, pero está construida sobre los huesos de los vencidos.